5 minutos para... Bueno, se ha estabilizado en la cantidad de personas que hay, pero no se mueve. Me imagino que, damas y caballeros, a nombre del Consejo Directivo de la Copimera, les saluda Jorge Gallo Navarro, su presidente. El día de hoy tenemos el enorme placer de que un distinguido ingeniero de la República Dominicana, Augusto César Bello, entiendo Richardson, nos dará una conferencia que es la integración de las energías renovables en la República Dominicana, desafíos y oportunidades. Nos acompañan en la mesa principal virtual el ingeniero Carlos Méndez, tesorero nacional del CODIA, en representación del señor presidente nacional del CODIA. Al ingeniero Edwin Mieses, que es el moderador, y al ingeniero Francisco Marte, que es el secretario de la Junta Directiva de la Copimera y expresidente nacional del CODIA. Él va a finalizar esta conferencia cuando termine el proceso de preguntas y respuestas. Él va a dar un discurso de cierre. Manejar la conferencia el ingeniero Mieses va a presentar a al ingeniero Augusto Bello según su hoja de vida, para que pase a dar la conferencia, pero previo a eso me gustaría que presentara al ingeniero Carlos Mendoza, quien tiene unas palabras para este evento por parte del señor presidente nacional del CODIA. Adelante, ingeniero Mieses. Gracias, ingeniero Jorge. Buenas tardes para todos los presentes, en especial para el público que está asistiendo a esta conferencia. Buenas tardes al ingeniero Jorge, presidente de Copimera, al ingeniero Francisco Marte, secretario general, a nuestro exponente de hoy, el ingeniero Augusto Bello Richardson, y a cada uno de ustedes. Pues como le decía el ingeniero Jorge, en representación del presidente del CODIA, está aquí con nosotros el tesorero nacional, el ingeniero Carlos Mendoza. El CODIA es el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores de la República Dominicana, el que se encarga especialmente de trabajar con la regulación de los profesionales de las ingenierías y de la arquitectura y la agrimensura para la República Dominicana. Y para dar la apertura, las palabras de bienvenida, contamos con la presencia virtual de su tesorero nacional, el ingeniero Carlos Mendoza, a quien lo distingo con las palabras de bienvenida. Adelante, ingeniero Carlos Mendoza. Gracias. Muchas gracias. En nombre del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores CODIA, República Dominicana, quiero expresarle que es un grato honor tener la oportunidad de participar en esta conferencia internacional que lleva como título Integración de la energía renovable en la República Dominicana. Desafíos y oportunidades. Nuestro colegio en esta ocasión, representado por su presidente, el ingeniero civil Cristian Rojas, quien es nuestro presidente nacional del Colegio de Ingenieros República Dominicana, quien le expresa a través nuestra sus excusas por no poder estar con nosotros en este evento, debido
a razones ajenas a su voluntad. Enviándoles un fraternal saludo a todos y cada uno de ustedes, así como que le habla ingeniero Carlos Eligio Mendoza Díaz, tesorero nacional, quien actuó en esta tarde, en este evento, como representante del núcleo de ingenieros mecánicos, eléctricos, industriales afines de nuestro colegio dominicano y como miembro en la condición de tesorero de la Junta Directiva Nacional. Queremos entonces expresar nuestro más profundo agradecimiento al ingeniero Jorge Gallo Navarro, presidente de la Confederación Panamericana de Ingenieros Eléctricos, Industriales, Mecánicos y Ramas Afines, por la distinción de promover esta magistral conferencia con un tema tan importante para la República Dominicana, que en este momento está impactando a todo el sector energético y empresarial de nuestro país. Aprovechamos la ocasión para reiterarles a todos los honorables miembros de Copimera nuestra solidaridad con la clase profesional brasileña y nuestro compromiso con el fortalecimiento del ejercicio de la ingeniería mecánica, eléctrica e industrial en todos los países aliados. Sean todos ustedes bienvenidos y reciban desde aquí nuestro más caluroso saludo de afecto. Bienvenido y éxito para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Carlos Mendoza, tesorero nacional del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores de la República Dominicana, CODIA, por sus palabras de bienvenida en representación de su presidente. Bueno, como ustedes saben, para cada uno de los presentes, hoy hemos preparado para ustedes una conferencia magistral que se titula Integración de las energías renovables en la República Dominicana, desafíos y oportunidades. La República Dominicana se ha caracterizado en sus últimos años por tener una matriz de generación muy dependiente de los combustibles fósiles. Pero en adición, con la implementación y con la promulgación de la Ley 5701, que de una forma u otra implementa políticas públicas para dar incentivos a lo que es la energía renovable, se ha creado en la República Dominicana un gran potencial y hoy en día existen más de 20 proyectos de integración de proyectos de generación basados en la energía renovable. No menos cierto es para todos los conocidos que la penetración a gran escala de energías renovables en sistemas como el de República Dominicana, que viene de una dependencia total del combustible fósil, generará grandes retos y desafíos tanto en la generación, transmisión, operación y distribución de la energía eléctrica. Para afrontar esos desafíos es necesario conocer cuáles son nuestros retos y cómo abordarlos. Es por ello que, como decía un presidente que me encanta y que sigo mucho, nuestro presidente anterior de Estados Unidos, Barack Obama, que decía que para transformar verdaderamente nuestra economía, proteger nuestra seguridad y salvar a nuestro planeta de los estragos del cambio climático, necesitamos en última instancia hacer de la energía limpia y renovable el tipo rentable de energía. Y para ello hemos traído con ustedes un conferencista que, aparte de ser un profesional experto de una trayectoria amplia en la República Dominicana, ocupando posiciones de relevancia en el sector, pues no menos cierto es también que es una persona que ha tenido un gran impacto personal como amigo. Me refiero al ingeniero Augusto Bello, quien actualmente es asesor energético privado de la empresa G440 Energy Consultants, quien trabajó durante muchos años de su vida en el organismo coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado,
Ocupó posiciones de relevancia en el sector eléctrico, principalmente la empresa distribuidora de electricidad del Este, EDESTE, como gerente de compra de energía, titular, en este caso fue director de compra de energía y regulación para esa entidad. Participó como titular del bloque de distribución ante el Consejo de Coordinación del organismo coordinador por 2 periodos y se desempeñó como secretario de la Junta Directiva del Comité Regional de la CIER, SECACIER. La CIER es la Comisión de Integración Energética Regional que aglutina a las empresas del sector eléctrico de la región, quienes se reúnen para definir y trazar políticas que vayan en materia de fortalecimiento del sector eléctrico a nivel regional. Y reconocido por el CODIA durante el periodo 19-21 como Codiano del Año. En los últimos años, obviamente, se ha desempeñado como asesor privado y hoy en día está con nosotros dictándonos la magnífica conferencia de la integración de las energías renovables en la República Dominicana. ¿Cuáles son las oportunidades y cuáles son los desafíos que afrontamos? Ingeniero de larga trayectoria y sobre todo amigo y hermano. Con ustedes el ingeniero Augusto Bello. Bien. Muchas gracias, Edwin, por esa magistral presentación. Queremos agradecer al señor Jorge El Gallo, presidente de Copimera, por darme la oportunidad de aportar estos conocimientos el día de hoy. También queremos agradecer a Francisco Marte, secretario de Copimera, y un querido amigo, por estar presente, así como Carlos Mendoza, tesorero nacional, y sobre todo a Edwin Mieses, que también es un querido amigo. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar la charla del día de hoy. Como sabrán, esto es prácticamente un resumen porque cada punto que vamos a tratar, hay muchos papers y muchas documentaciones al respecto, pero básicamente lo que yo voy a mostrarle el día de hoy, lógicamente es la gran integración de energías renovables que hay en República Dominicana y también los desafíos que tenemos para poder continuar con esa penetración de energías renovables. Entonces, antes que nada, la República Dominicana está ubicada en un lugar estratégico para el comercio y para las inversiones, como pueden ver. Además de eso, contamos con metros, contamos con excelentes playas, buenos beisbolistas, mucha zona franca. Tenemos un grandioso Pico Duarte, o sea, la República Dominicana es un país atractivo tanto para las inversiones como para el turismo. Contamos con 8 aeropuertos internacionales, 5 destinos de crucero, 11 puertos, 19.000 kilómetros entre carretera y caminos vecinales, 69 parques de zona franca, que es algo muy importante. Y también estamos ubicados en el Caribe. Como le había dicho anteriormente, la economía se basa principalmente en zonas libres de comercio y lógicamente el sector turismo. Tenemos una población de 10.8 millones de habitantes, un índice de desarrollo humano medio alto, una esperanza de vida de 74 años, un Producto Interno Bruto de 88.94 millones de dólares y tenemos una tasa de crecimiento que se ha mantenido a través de los años entre 4.7 y 5%. Entonces, el turismo es la mayor fuente de riqueza de la República Dominicana. Nada, entonces aquí podemos ver, sí menciono el tema del turismo y las inversiones y el desarrollo que ha tenido el país, porque como sabrán, el desarrollo, y lo vamos a ver en un gráfico, el desarrollo del país impacta lógicamente en el crecimiento de la demanda. Y como pueden ver acá, estas gráficas que están construidas con los datos reales hasta el 2021 con respecto a la demanda máxima, podemos ver que el crecimiento es ascendente. En el año 2021 tuvimos una demanda máxima de 3.173 megavatios y lógicamente en el año 2022, que no ha culminado, pero ya hemos tenido una demanda superior a ese valor. Entonces,
a nivel promedio en los últimos años podemos ver que la demanda crece un 5.5% a nivel promedio. Entonces, el Producto Interno Bruto impacta de manera directa en la demanda del sistema. Como pueden ver acá, cuando hubo la crisis del 2004, la crisis del 2009 antes de la pandemia, debido a la salida de unos usuarios, de unos grandes usuarios, podemos ver que así mismo como baja el Producto Interno Bruto, baja el crecimiento de la demanda. Lo que queremos señalar acá, que a nivel promedio hay una correlación de un 50%. A medida que sube el Producto Interno Bruto, en esa misma proporción se incrementa la demanda. Entonces, pueden ver acá la variación de potencia que hemos tenido con relación al año anterior. Como pueden ver, la crisis que hubo en el 2003, como es con respecto al año anterior, impactó en el año 2004 por la quiebra en República Dominicana de tres grandes bancos, como fue Baninter, Bancrédito y el Banco Mercantil. Eso provocó que en lugar de la demanda ir creciendo, lo que hizo fue que tuvo una disminución, como pueden ver acá, de un 2.8%. Luego viene la crisis del año 2008, la crisis mundial, que lógicamente afecta a República Dominicana, porque nosotros dependemos principalmente de los países Estados Unidos y China. Y esa crisis mundial afectó a la República Dominicana y en lugar de crecer la demanda, decreció un 9.4%. Luego entonces, en el año 2013, se desconecta, el 8 de octubre del 2013, hubo una salida, lógicamente, de la empresa Falcon Beach y la desconexión de la minera PVDC del CENI, porque construye una planta y se suple de Quisqueya 1, es un gran usuario, estamos hablando de un usuario de más de 200 megavatios que se desconecta del CENI y por eso es que vemos que en el año 2014 entonces la demanda del CENI decrece un 8%. Entonces, podemos ver que a pesar de la pandemia, siempre cuando hay alguna crisis, la demanda en lugar de incrementarse, decrece. Pero en República Dominicana, al igual que en otros países, sucedió lo contrario luego de la pandemia. Luego de la pandemia, la demanda entonces, en lugar de bajar, lo que hace es que sube un 17%, como pueden ver acá. Eso es algo que, como yo siempre he dicho, algo de estudio en diferentes países, porque ese efecto lo tuvo varios países luego de la pandemia. Entonces, acá pueden ver que según los datos tomados de los índices macroeconómicos del Ministerio, tenemos acá el crecimiento que hemos tenido, por ejemplo, en el año 2019, un crecimiento de un 5.1 del Producto Interno Bruto. Cuando llega la pandemia, el Producto Interno Bruto decrece un 6.7%, pero luego de la pandemia crece un 10%. Entonces, ese mismo impacto se tuvo en el crecimiento de la demanda. Aquí podemos ver de qué se compone la demanda en República Dominicana. Tenemos, por ejemplo, aquí podemos ver las pérdidas que hay en el sistema de transmisión. Podemos ver que las distribuidoras en conjunto consumen aproximadamente 17.000 gigavatios horas. Tenemos que los usuarios no regulados o los grandes usuarios que tienen una demanda mayor a un mega, demandan en conjunto 2.400 gigas al año. Y en resumen, acá podemos ver cómo es el desglose total de los consumos en República Dominicana, que ascienden en promedio a unos 23.000 gigavatios hora que se consume en la República Dominicana cada año. Entonces, ya luego de ese preámbulo, podemos ver que todavía nos queda un largo camino pendiente. Como pueden ver acá en el gráfico, a nivel mundial, apenas el 7% se produce a través de fuentes renovables modernas. Acá sacamos la generación hidro, porque la hidro, lógicamente, aquí solamente mencionamos el 7% de las energías no convencionales, como son las eólicas, la de biomasa solar y geotermia. Apenas llegamos a un 7%. Por eso
indicamos que nos queda todavía un largo camino pendiente. Pueden ver que a nivel general, las térmicas siguen aportando un 80% prácticamente de la demanda del mundo. Entonces, en República Dominicana, el marco normativo es adecuado. Decimos que es adecuado porque tenemos una ley general de electricidad, 125.01, tenemos su reglamento, una ley de incentivos a las energías renovables, también tenemos una ley de importación de vehículos eléctricos, una ley de medio ambiente, de hidrocarburos. A nivel de normativa, la República Dominicana tenemos las normativas adecuadas. Ahora bien, como pueden ver los años que fueron publicadas esas normativas, año 2001, año 2000, año 2013, año 2007, lógicamente a través del tiempo que las tecnologías van cambiando, y lo vamos a ver en, por ejemplo, en una publicación que hizo la IEEE, cómo las tecnologías van cambiando con el tiempo. Entonces, en ese mismo sentido, las normativas se deben de ir ajustando. Quizás no cada año, pero sí ya cuando una normativa tiene 20, 21 años, realmente necesita una revisión profunda. Y más cuando nosotros heredamos una normativa que se aplicaba en otros países y la heredamos. Entonces, en la ley 5707, lo colocamos acá, se establecen los límites de potencia bajo las cuales se pueden hacer las instalaciones eléctricas bajo el régimen especial. Como pueden ver acá, los parques eólicos, se pueden instalar parques eólicos de una potencia que no supere los 50 megas. Por eso, en lo general, los parques se construyen en varias etapas. Por lo general son 2 etapas, una de 50 y otra de 50, básicamente porque es lo que está establecido en la normativa. También las instalaciones de mini centrales hidroeléctricas, una potencia que no supere los 5 megas. Las instalaciones solares fotovoltaicas se pueden instalar de cualquier nivel, no tienen un límite de potencia según la normativa. Y las termosolares hasta 120 megavatios. Entonces, las de biomasa se pueden instalar, lógicamente, que el 50% como mínimo de la energía primaria y que no supere los 150 megas. Luego eso fue según la ley 115/2015, pero luego se modifica que para tú acceder a los incentivos fiscales, se modifica en el 2020, la potencia no puede superar los 100 megavatios. Entonces, acá podemos ver las resoluciones bajo el cual se rigen los precios de retribución aplicables a las instalaciones renovables en República Dominicana. En abril del año 2022 es cuando se emite la última resolución o la recomendación de precios de referencia a considerar para las energías provenientes de fuentes renovables, que fue la resolución CNE 036/2022, que se publica en el mes de abril del año 2022. Luego, la Superintendencia de Electricidad también publica, mediante la resolución 64/2022, otra resolución mediante la cual también indica una recomendación de precios. Como pueden ver, esa se publicó el 30 de junio del año 2022. Acá podemos ver cuál es la comparativa de precios, como por ejemplo la presentación, yo la voy a dejar disponible, que cualquiera va a poder acceder a estos precios y a esta comparativa y a las demás informaciones, pero aquí podemos ver los comparativos de precios entre la resolución de la Superintendencia de Electricidad y lo que publicó la Comisión Nacional de Energía. En esto no vamos a entrar en mucho detalle, lógicamente los precios están por zona. La Comisión Nacional de Energía tomó en consideración, lógicamente, el factor de planta de cada una de las centrales. En el caso de, por ejemplo, una central fotovoltaica que esté situada en el sur, le estableció un precio menor porque el factor de planta es más alto, porque en el sur del país de República Dominicana la radiación solar es mucho mayor en el sur que, por ejemplo, en la zona este. En la zona este, como el factor de planta es un poco más bajo, estableció un precio más alto, lógicamente para garantizar la recuperación de la inversión. Entonces,
a nivel de incentivos de la ley 5707, se han otorgado más de 200 millones de dólares de incentivos. ¿De dónde provienen esos incentivos? Por ejemplo, la exoneración de impuestos de importación. Eso es que los equipos que para la utilización, para ser utilizados en las instalaciones de plantas renovables, tienen el 100% de exoneración. También tienen una exoneración, está exento del 100% de ITEVIS, lógicamente equipos y maquinaria. Cuando nos referimos a equipo y maquinaria, es básicamente los paneles solares, los molinos, los inversores, etcétera. También entonces hay otra exoneración del crédito fiscal que básicamente lo han aprovechado los clientes que instalan medición neta, que es hasta un 40% del impuesto sobre la renta. Esos son los beneficios según la ley 5707. Entonces, básicamente, acá pueden ver el mapa solar de República Dominicana y nosotros tenemos una radiación solar que es envidiable. O sea, nosotros tenemos algunos lugares que supera un poco los 6 kilovatios hora metro cuadrado día. Si vemos a nivel mundial, estamos en la franja más alta. Estamos hablando entre 1.500 y 2.160 kilovatios horas al año que podemos sacar. Entonces, si ven acá este gráfico, pueden notar que a nivel mundial la franja más alta es 6.9. Como les dije, en República Dominicana nosotros estamos en muchos lugares próximos o un poquito más elevados del 6. O sea, que a nivel de radiación solar somos un país envidiable y tenemos muchos recursos. Podemos instalar muchas plantas fotovoltaicas. Lo único que uno de los objetivos de esta presentación es motivar, lógicamente, a los profesionales jóvenes que tenemos en República Dominicana a que profundicen, que traten de estudiar más profundo el tema del impacto que conllevan las renovables y las soluciones. Entonces, también a nivel de recursos eólicos onshore, podemos ver que tenemos más de 80 lugares donde el factor de producción es bastante elevado. O sea, aquí en República Dominicana tenemos lugares que incluso tenemos más de 10 metros sobre segundo, que es algo muy importante para la instalación de parques eólicos. Entonces, también hay un estudio que se hizo recientemente, donde también se pueden ver en el Caribe, en las islas del Caribe, el potencial que se tiene de las instalaciones fotovoltaicas offshore. Todavía en República Dominicana la normativa no prevé eso. Y aprovechamos también esta conferencia para motivar a las autoridades para que también eso sea tomado en consideración. Eso es algo muy importante. Entonces, acá ya vamos a empezar a hablar un poco de lo que es la estabilidad o la integración de los sistemas renovables y el efecto que tienen. Y también no solamente hablaremos del efecto, sino de las soluciones o los tipos de soluciones que ya se han implementado en diferentes países y que lógicamente aquí se ha estudiado bastante. Como pueden ver, hay varios estudios que se han hecho en la República Dominicana. Por ejemplo, hay tesis, como pueden ver, el señor Alexis Martínez, que es un buen profesional de acá, de República Dominicana, hizo un máster donde también su tesis fue básicamente en la penetración, el impacto de la penetración de las energías renovables. Luego de ahí también hay otros estudios de penetración que ha hecho la Universidad de Chile, como pueden ver acá. También la GIZ, ya una escala más de medición neta, ha hecho estudios que lo pueden buscar en su página de la penetración posible en las redes de distribución. También la IRENA, que realmente les aconsejo a todos que busquen todos los papers y todos los estudios que ha hecho IRENA, no solamente para la República Dominicana, sino a nivel internacional. Más adelante van a ver cómo vamos a ir mencionando muchos de esos estudios, porque acá, en República Dominicana, ellos indican que hasta el año 2030 nosotros podemos tener
hasta un 45% de energía que provenga de fuentes renovables. Lo que ellos indican en ese estudio de estabilidad de la red es que se puede lograr eso, pero ahí empiezan a enlistar las acciones que se tienen que tomar en cuenta para lograr esa penetración, esa alta penetración. Entonces, también IRENA hizo otro estudio en el año 2020, en octubre del 2020, donde indica la operación de sistemas de potencia con altas cuotas de energías renovables, ya no solamente para la República Dominicana, esto fue a nivel internacional. En la sección 5 de este estudio van a ver muchas de las soluciones que ellos plantean, que la vamos a ir mencionando en el trayecto de la presentación. Entonces, como todos sabemos, una mayor integración de energías renovables, eólicas y fotovoltaicas principalmente, provocan una inestabilidad en el sistema eléctrico de potencia. Entonces, ustedes saben que la estabilidad es fundamental para asegurar el correcto funcionamiento del sistema. Y en esta gráfica pueden ver básicamente cómo se clasifica la estabilidad en un sistema eléctrico de potencia. La estabilidad del ángulo, la estabilidad de la frecuencia y la estabilidad del voltaje. Sin embargo, eso era cuando el sistema eléctrico de potencia estaba prácticamente compuesto por generadores síncronos o máquinas síncronas, que esas máquinas de por sí, de manera natural, tienen mucha inercia. Ahora bien, vamos a ver cómo, si ven el gráfico que está aquí a la derecha, hay dos clasificaciones adicionales. ¿Por qué? Porque ya el sistema eléctrico de potencia ya tiene mucha electrónica de potencia y muchos convertidores. Entonces, eso lo vamos a ver y lo vamos a ver en detalle, cómo lo explica la IEEE. Entonces, ¿es posible que un país llegue al 100% de energía renovable? Claro que sí. Hay la misma IRENA ha hecho publicaciones y en diferentes países se han hecho publicaciones y hay países que sí han llegado al 100% de energía que provengan de energía de fuentes renovables. Ahora bien, sí han tomado las acciones correspondientes para ello. Entonces, aquí pueden ver cómo la IEEE en abril del 2020 publica, es bueno que ustedes lo tengan, que lo puedan descargar, el reporte, un reporte técnico donde se ve la estabilidad en la caracterización del comportamiento dinámico de los sistemas de alta penetración de energías renovables. Acá, en este informe técnico, ellos publican, por ejemplo, introducen dos nuevas clases de estabilidad. Como pueden ver acá, una de ellas es la Converter Driven Stability, que es la estabilidad impulsada por un convertidor. Lógicamente, por lo que le decía, ya el sistema ha cambiado y esto lo publicó la IEEE en el año 2020. También publicó la Resonance Stability o estabilidad de resonancia, que todo esto lo provocan los inversores. Entonces, acá podemos ver que para mayor integración de las energías renovables tenemos muchas necesidades. Necesidad de expansión en la red, necesidad de regulación de frecuencia, necesidad de regulación de tensión, de ingreso de nueva tecnología, se reduce la inercia y entonces tenemos varios desafíos. Desafíos en las estrategias operacionales. Cuando indicamos estrategias operacionales, lógicamente acá en República Dominicana se tiene el criterio N-1. Ese criterio quiere decir que, por ejemplo, las líneas de transmisión se operan a un 50% de capacidad. ¿Para qué? Para que si en el sistema ocurre alguna perturbación, si esa línea soporta 200 megavatios, tú operas cada línea en 50 megavatios cada una. Si ocurre una perturbación en el sistema o falla una de las líneas, entonces la otra toma toda la carga. Entonces, esos son desafíos que tenemos. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver cómo con la introducción de SBC, de fax, se pueden operar las líneas un límite más alto de capacidad y no tener, por ejemplo, esa sobreinversión como se tiene hoy día acá en República Dominicana, que ha operado y ha funcionado bastante bien,
pero ya son de los desafíos y los criterios que debemos ir cambiando. También refuerzos en la red. Acá ponemos interconexiones, por ejemplo, regionales. Vamos a ver más adelante cómo el Banco Mundial hizo un estudio para nosotros conectarnos a Puerto Rico. Lógicamente, a pesar de que Haití es el país vecino más cercano que tenemos, la demanda en Haití no supera los 200 megavatios, que al final, aunque no estemos interconectados, por el momento no va a aportar tanto a la inercia. Entonces, para no, por ejemplo, vamos a entrar más en detalle en lo que son las baterías, pero básicamente nos vamos a enfocar en la inercia virtual o la inercia sintética. Y vamos a comentar sobre las plantas virtuales, que son de los grandes desafíos que tiene la República Dominicana, que ya se ha estudiado. Vamos a ver cómo en la Universidad INTEC ya hay unos reportes publicados de unos estudios que se ha hecho con algunas plantas de acá. Entonces, básicamente, las recomendaciones que dice Irene en su estudio para superar las restricciones y los desafíos de la energía renovable están las estrategias operacionales, como le había dicho, refuerzos en la red, plantas virtuales, dispositivos fax o compensadores, y el tema de los servicios auxiliares. Lógicamente, que se tome en consideración el tema de las baterías para los servicios auxiliares, porque acá en República Dominicana todavía se utiliza el botar carga, como le llaman, o abrir circuitos para la estabilidad de la frecuencia o la actuación de la edad por el lastre de carga, que realmente hay muchas tecnologías mediante la cual se pueden ir utilizando en lugar de afectar a la demanda. Como siempre se ha dicho a nivel internacional, lo último que se debe tocar es la demanda. Entonces, porque ya hay demasiadas tecnologías avanzadas que se pueden implementar en lugar de abrir carga. Entonces, la red actual a nivel mundial se compone de una red que en los principios era prácticamente radial, una red tradicional, que tenía pocas cuotas de energías de fuentes renovables. Sin embargo, con el tiempo tenemos ahora que tanto los consumidores hoy día, a pesar de que consumen, que tienen coches eléctricos, también tienen paneles fotovoltaicos, que vamos a ver un gráfico donde ya en República Dominicana tenemos más de 200 megavatios que provienen de la medición neta, que en cualquier momento esas inyecciones pueden aparecer en la red y hacen una red mucho más dinámica. Entonces, cuando la red es más dinámica, se necesita más tecnología para operarla. Entonces, aquí podemos ver de manera gráfica cómo se puede definir lo que es la inercia. Vamos a suponer que, por ejemplo, el sistema eléctrico es este eje que está acá. Entonces, todas estas plantas son las plantas de generación térmica que tenemos en República Dominicana. A medida que tenemos más plantas, más máquinas sincrónicas, la inercia del sistema es más elevada. El sistema es más robusto, es menos vulnerable a las variaciones de tensión y a las variaciones de frecuencia. Entonces, cuando instalamos plantas fotovoltaicas, eólicas, es como si le quitáramos esa cadena que tiene o ese soporte del sistema y le vamos sacando inercia. ¿Por qué? Porque las energías renovables no prevén respuesta inicial, no participa en la regulación de frecuencia, no participa en la regulación de tensión y por lo tanto compromete la estabilidad del sistema. Entonces, ¿qué sucede? Que con la inercia virtual o la inercia sintética se puede emular esa pérdida de inercia, se puede emular, como lo vamos a ver en detalle, simplemente colocándole los convertidores correspondientes, dejando una reserva de potencia activa o colocando en el parque fotovoltaico o eólico un sistema de baterías, se puede emular lo que es la inercia del sistema. Eso lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, también hay países, por ejemplo, donde la empresa Enrel también ya ha estado no simplemente simulando, sino
ha aplicado la metodología para solucionar el tema de la inercia a través de la inercia virtual. Como pueden ver, eso puede provenir de baterías, pueden provenir de equipos que se instalen en las plantas fotovoltaicas, en las plantas eólicas, solares, etcétera. Entonces, como podemos ver, acá la inercia sintética, ¿qué es la inercia sintética o inercia virtual o inercia simulada? Que tiene muchos nombres, lo pueden buscar de diferentes maneras. Es el sistema de control que permite que un convertidor de potencia se comporte como si fuera un generador síncrono. Como pueden ver, el sistema ha evolucionado. Hemos pasado de un sistema de alta inercia de máquinas sincrónicas a un sistema de electrónica de potencia que no provee inercia. Entonces, si ven acá la fuente es de la IEEE. Entonces, debemos tener algo bien claro, que con la alta penetración de renovables no podemos dejar de lado que estamos perdiendo máquinas sincrónicas. Como saben, las máquinas sincrónicas son máquinas bien nobles porque pueden trabajar en sobrecarga, pueden trabajar en cortocircuitos trifásicos en sus terminales, experimentar corrientes de varias veces su corriente nominal sin que se produzcan desperfectos, cosa que no se puede con la electrónica de potencia. Entonces, eso no lo podemos dejar de lado. Ahora, para que no se pueda entender como si fuera una contradicción, primero, ya la electrónica de potencia llegó para quedarse, no a nivel de República Dominicana, sino a nivel mundial. Lo que se debe hacer es, y uno de los motivos de esta presentación, es que puedan ver las soluciones que se pueden ir buscando a cada uno de estos puntos. Tomé esta gráfica, lógicamente esta gráfica que expresa bien también ese sistema de nuestro querido amigo Francisco González Longat, un venezolano que los invito a que sigan su canal de YouTube, porque realmente es una persona, al igual que el ingeniero dominicano Franklin Olivo, que tienen ya mucha experiencia, profundidad en estos temas. Entonces, como podemos ver, el sistema eléctrico de potencias se regula manteniendo las variables, básicamente voltaje y frecuencia, dentro de su rango. A mayor inercia, la variación de estas variables es más lenta. A mayor inercia varía menos el voltaje, varía menos la frecuencia. Y lógicamente el sistema tiene mayor estabilidad. Entonces, acá podemos ver que simplemente a estas plantas, a estas plantas fotovoltaicas, se le puede agregar un convertidor para que emule lo que es una turbina o un generador síncrono. Entonces, lógicamente esta modelación requiere de potencia activa que esté almacenada, ya sea a través de batería, que es lo más efectivo, o simplemente el parque fotovoltaico tiene que dejar una reserva, o el parque eólico una reserva, para que podamos mover la frecuencia y también la potencia. Le voy a explicar cómo. Entonces, como todos saben, la relación potencia-frecuencia de un generador síncrono está dado por una curva, ¿no? Por una curva. Entonces, esa misma curva la podemos construir con los convertidores que se le colocan a los parques fotovoltaicos o los parques eólicos a través de la inercia sintética. Como podemos ver, se coloca un convertidor, lógicamente, ¿para qué? Para que nosotros dejamos una reserva. Vamos a explicar lo que es la inercia sintética un poco. Porque yo le decía ahorita que debemos contar con una reserva de potencia activa, ya sea por baterías o dejando una reserva en cada parque eólico o fotovoltaico. Básicamente, dejamos esa potencia activa, esa potencia, y se le coloca el convertidor de manera tal que podamos mover la potencia y en ese mismo sentido movemos la frecuencia según se requiera. Entonces, con ese convertidor y esa reserva de energía activa que dejamos, podemos construir la misma curva que tiene un generador síncrono. Entonces, por eso es que la
indicamos que la inercia sintética lógicamente se puede emular. Entonces, acá podemos ver que se puede lograr en los parques fotovoltaicos como en los parques solares, como los parques fotovoltaicos como los parques eólicos. Entonces, lógicamente, dejando una reserva, no podemos operar el parque en su curva máxima de operación, sino dejamos una reserva o simplemente lo hacemos con baterías. Lo único que las baterías aún tienen un coste elevado y una vida útil reducida. Entonces, los elementos esenciales, lógicamente, todos los países tienen lo que le llaman el sistema SCADA. Entonces, ya acá tenemos sistema SCADA, lo que tenemos que adecuarlo según esa nueva tecnología. Necesitamos un convertidor bidireccional y, lógicamente, la reserva que tiene que dejarse en cada uno de los parques eólicos o fotovoltaicos, o simplemente instalar baterías. Entonces, también otra metodología que se puede utilizar, que ya se ha utilizado en Alemania, y en Alemania opera una planta virtual desde el año 2012. Por ejemplo, simplemente es un concepto simple. Es entrelazar un grupo de máquinas que mediante tecnología puedan gestionar la demanda mediante tecnología. Básicamente es eso, destinar, o acá en República Dominicana dimos un gran paso, que fue por ejemplo, la colocación de la GSE para la regulación de frecuencia automática, que se haga de manera automática. Ya sabemos que la primaria se hace de manera automática, pero la secundaria se hacía de manera manual. No es lo mismo agregar tecnología que se haga de manera automática. Muchos de los generadores se fueron adecuando a eso, y el concepto de planta virtual es prácticamente el mismo. Enlazar cierta cantidad de generadores que de manera automática puedan gestionar la demanda para lograr la estabilidad del sistema. Entonces, también hay otros aspectos operativos que no podemos dejar de lado. ¿Por qué hablábamos de la estabilidad de la frecuencia? Porque básicamente los parques fotovoltaicos y eólicos no tienen inercia. Y al no aportar inercia, entonces cualquier variación en la frecuencia, las caídas serían más profundas. Cualquier variación, la caída entonces va a ser más profunda. Cuando hablamos en el impacto del voltaje, muchos expertos indican, bueno, los generadores de los parques eólicos tienen máquinas pequeñas síncronas que pueden aportar a la regulación de la tensión. Ese concepto es cierto, en muchos casos hasta mejor que una máquina sincrónica, pero ¿dónde situamos esos parques eólicos? En las afueras de las ciudades. Lógicamente, como ustedes sabrán, la energía, los aportes de energía reactiva se aportan para consumirse en situ, en el mismo lugar. Tú no puedes trasladar esa potencia reactiva, no se transfiere a largas distancias. Entonces, donde está el mayor consumo de demanda, que es en los centros de las ciudades, no tenemos parques eólicos, lo tenemos hacia las afueras. Entonces, como los parques fotovoltaicos, parques eólicos, según el artículo 112 de la Ley General de Electricidad, tienen prioridad en el despacho. Cuando usted despacha una planta renovable, saca una planta térmica que en ese momento posiblemente le estaba aportando reactivos. Entonces, por eso es el impacto en la estabilidad del voltaje. Entonces, ¿cómo podemos ir solucionando esto? Con el aumento de tecnologías, principalmente en los parques eólicos fotovoltaicos, la introducción de batería, la introducción de sistemas de transmisión flexible o FACS, la introducción de compensadores estáticos de potencia reactiva o SVC. Los SVC, por ejemplo, mejoran la estabilidad del voltaje, mejoran los controles de tensión, la corrección del factor de potencia, los flicker, entre otros. También los FACS te ayudan a controlar el flujo de potencia activa y reactiva, y permite que las líneas de transmisión la podemos operar cerca de sus límites máximos. Entonces, tengo entendido que la empresa de transmisión de República Dominicana está trabajando o va a trabajar en una licitación para la instalación de SVC en las subestaciones, porque acá en República Dominicana todavía solamente la empresa CEPEN es que ha instalado en sus subestaciones esos compensadores estáticos de potencia. Entonces,
Como pueden ver acá, en el artículo 112 de la Ley General de Electricidad indica que las empresas distribuidoras y comercializadoras en igualdad de precios y condiciones le darán preferencia a las compras y despacho de electricidad de las empresas que produzcan o generen energía a partir de medios no convencionales como son hidroeléctrica, la eólica, la solar, la biomasa, marina, entre otras. Por eso es que les decía que las renovables en República Dominicana tienen prioridad en el despacho. Entonces, al tener esa prioridad, también sucede lo siguiente, la famosa curva de Pato, que se llama curva de Pato porque lógicamente esa curva tiene esa forma, por eso le dicen curva de Pato. Como pueden ver acá, a una mayor penetración de energías que provengan de fuentes renovables, exactamente la solar, en esa misma medida que va, ustedes saben que en República Dominicana un parque solar empieza a generar a las 7 de la mañana y termina a las 7 de la noche, pero el punto máximo es lógicamente al mediodía. Como pueden ver acá, a medida que van ingresando esos parques fotovoltaicos que va subiendo, van generando mayor electricidad, pueden ver que en esa misma medida usted tiene que ir sacando planta térmica, por lo que le decía. Estas plantas renovables tienen prioridad en el despacho y se produce lo que es la curva de Pato. En el año 2000 en República Dominicana eso era un sueño, que no se pensaba en eso. Pero sin embargo, ya eso se ha estudiado bastante y se está viendo el impacto que tiene esa curva de Pato. Esa curva que ven acá es de California, que pueden ver que en algunos momentos tienen que entrar de golpe 13.000 megavatios. Entonces, hay libros también que indican una frase bien chistosa, que tenemos que enseñar el pato a volar. O sea, cómo se puede aplanar, a enseñar a volar el pato, cómo se puede suavizar esa curva en los picos y en los valles, básicamente. Acá vemos una gráfica del análisis que hizo nuestro amigo Andrés Mansueta, el CEO de ConnectSigner, donde él en el año 2020, como pueden ver, prácticamente no teníamos esa curva de Pato. Sin embargo, él había pronosticado que para el año 2030 esa curva iba a ser bastante pronunciada. Se quedó ahí un poco corto porque esa curva la empezamos a ver ya en el año 2022, se fue viendo muy pronunciada, y vamos a ver unos gráficos ahora. Acá, a nivel técnico, esta es la fórmula, lógicamente, para calcular esa reducción de la inercia, que él también lo muestra en uno de sus estudios. Sin embargo, cuando le hablaba de la inercia virtual, que le mencioné, sobre que en República Dominicana se ha estudiado bastante ya ese tema, pueden ver una publicación que hizo la Universidad INTEC, que es el efecto de aplicar la inercia virtual en los parques eólicos Los Cocos, Larimar 1, Larimar 2, aquí en República Dominicana. Pueden ingresar a este link que está ahí, o lo pueden buscar en Google, donde unos estudiantes, con el apoyo de unos ingenieros especializados en el tema, como es el ingeniero Carlos Burgos, ya hicieron las simulaciones y así pueden ver los resultados de esas simulaciones del aplicar la inercia virtual en esos parques. Como pueden ver, acá ellos tienen unos gráficos donde la frecuencia, realmente sin la inercia, los niveles de frecuencia son, por ejemplo, más bajos sin aplicar inercia virtual que si se aplica la inercia virtual. Eso es bueno que puedan ver ese reporte. No vamos a entrar en mucho detalle para lograr tocar todos los puntos de la presentación, pero los invito a que busquen ese reporte. Entonces, aquí pueden ver ya con datos reales que publica el organismo coordinador cómo el ingreso de los parques solares provocan lo que es la llamada curva de Pato. Ya para el año 2000, final del 2021 y este año 2022, eso se ha visto bastante porque vamos a ver cómo ha ido ingresando al sistema año por año la cantidad de megavatios de energía que proviene de fuentes renovables.
Entonces, ¿qué sucede? Miren el pato de nuevo acá, por eso la curva de pato. Podemos ver acá que, por ejemplo, ya con datos reales, hay un punto bien crítico. Aparte de la baja inercia que provoca el ingreso de esas fuentes renovables, también tenemos una rampa bastante pronunciada que se tienen que ingresar ya cuando el sol se acuesta de manera rápida, tienen que ingresar 550 megavatios, es decir, en 2.5 horas aproximadamente, es decir, 4 megavatios por minuto. Las máquinas en República Dominicana no son máquinas suficientemente rápidas porque, por ejemplo, ustedes saben que tenemos como planta base, planta de carbón, pero también tenemos plantas que funcionan con fuel número 6, fuel número 2, que no son tan rápidas para absorber toda esa demanda que van dejando, o esa generación que van dejando los paneles solares a medida que el sol se va acostando. Entonces, eso ya se ha estudiado. Estos son datos de junio, y son datos reales. Entonces, acá también tenemos un reporte oficial de la empresa de transmisión dominicana, como pueden ver, de agosto del año 2021, donde, por ejemplo, tenemos otro efecto. Acá tenemos dos parques grandes, uno que se llama Girasol y otro Vallasol, que entre los dos suman 170 megavatios, están ubicados relativamente cerca. Y acá podemos ver el reporte de transmisión como por la variación de potencia debido a condición atmosférica, o sea, una nube que se coloca encima de los parques, podemos ver cómo actúa el EDAC. El EDAC es desconexión automática de carga. Viene la nube, en los parques solares de manera rápida bajan 73 megavatios y se disparan de manera automática 97 megavatios por actuación del EDAC. Es decir, 15 circuitos de las empresas distribuidoras. Estamos hablando de aproximadamente 350 a 400 mil personas que se le va la energía eléctrica en República Dominicana. Le pongo solamente ese ejemplo, pero la empresa de transmisión a menudo sigue enviando esos reportes por el impacto que tienen esos parques fotovoltaicos. Entonces, también hay otro impacto que lo producen ya la medición neta. Por ejemplo, que ya también se ha estudiado que cuando viene una nube, ustedes saben que los parques fotovoltaicos producen menos, pero cuando es medición neta, no solamente el efecto es que producen menos, es que los clientes consumen más, porque si el parque fotovoltaico no está inyectando a la red, entonces en ese momento, en lugar de bajar el consumo, suben el consumo porque esos clientes están conectados a la red también. Entonces, todos esos efectos se han estudiado y se le deben ir buscando las soluciones correspondientes porque ya tenemos muchos parques que se le otorgó PPA que están en construcción y van a seguir entrando básicamente todos fotovoltaicos. Entonces, como pueden ver acá, esos son informes de actuación del EDAC que hace el organismo coordinador. Simplemente cuando se posta una nube en uno de esos parques, pueden ver cómo la frecuencia cae bastante cuando ocurre eso. Pueden ver todos esos detalles, qué tanto baja la frecuencia, en qué momento. Todos esos son Vallasol, Girasol, diferentes parques que el efecto, miren todo lo que provoca. Entonces, esta variación también, pueden ver las incidencias de las renovables no gestionables en el programa, en la programación y en la reprogramación del despacho. Esto es de un parque eólico. Como pueden ver, los parques eólicos tienen mucha variabilidad porque el viento tiene mucha variabilidad. Todo esto tiene solución. No solamente estoy mostrando el impacto que tiene, sino lo que quiero dejar claro en esta charla es que existen ya todas las soluciones a todos estos inconvenientes que está teniendo la red. ¿Por qué? Porque al final quien se afecta es el usuario, porque terminamos abriendo circuitos, el EDAC actuando, baja la calidad de la tensión, baja la calidad del voltaje,
la de la frecuencia también. Entonces, al final, se afecta el usuario. Todo esto se soluciona, esta parte, introduciendo baterías. Con baterías se reduce bastante lo que es el impacto. Ahora vemos, por ejemplo, muy positivo que en las últimas resoluciones emitidas por la Comisión Nacional de Energía ya contempla la remuneración de esas baterías. Sin embargo, algo muy importante es que no solamente se debe remunerar las baterías como el aporte que pueden hacer para las inyecciones de energía activa, sino que es bueno que la normativa sea revisada a fondo para que se contemple algún pago de servicio auxiliar también, ya sea para la regulación de frecuencia, que puedan instalar baterías para que ofrezcan ese servicio. Eso sería muy importante que se revise en la normativa de República Dominicana. Las baterías se pueden colocar, lógicamente, en los parques fotovoltaicos como los parques eólicos. Entonces, le pongo esta gráfica, básicamente, ¿por qué? Porque siempre se habla de que hay países como Guatemala, Costa Rica, que tienen una cuota bastante alta de energías renovables, pero sin embargo, esos países no tienen el problema de inercia que tenemos nosotros. Como pueden ver, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, El Salvador, Costa Rica, así como otros países también están interconectados entre sí. Entonces, ¿qué sucede? Estos países no tienen el problema de inercia porque la inercia es súper robusta porque se va sumando la inercia de cada uno de estos países y realmente pueden ingresar cualquier cantidad de energía renovable sin tener esas perturbaciones que hay en República Dominicana. Acá se ha hecho, por ejemplo, se hizo un estudio, el Banco Mundial hizo un estudio donde estableció 2 rutas posibles para la interconexión con Puerto Rico. Eso fue en el año 2016. Puerto Rico tiene una demanda muy parecida a la República Dominicana, unos 3.100, 3.200 megavatios de demanda en hora pico. Entonces, eso ayudaría, por ejemplo, pueden ver lo que ha ocurrido básicamente los últimos años con las tormentas a través del tiempo en Puerto Rico y qué tanto ha afectado, cuántos días han durado ellos sin energía eléctrica. Que, por ejemplo, si tuviéramos una conexión submarina, nosotros lo hubiésemos podido suplir parte de esa demanda a Puerto Rico. Y es un tema ganar-ganar, porque gana la República Dominicana y gana también el Puerto Rico, y al final también la inercia del sistema es más robusta. Es un estudio que hizo el Banco Mundial, que también lo pueden descargar, y algo que en algún momento debemos de irlo pensando bien a fondo. Entonces, dentro de los compromisos medioambientales que tiene la República Dominicana está el número 7, energía asequible y no contaminante. Esos fueron de los objetivos de desarrollo sostenible que le asignaron a la República Dominicana. El que tiene que ver con energía es el número 7. Entonces, ¿qué compromiso se hizo en el COP21, que después se actualizó en el COP25, el acuerdo que se hizo en París, de reducir las emisiones per cápita de 3.6 toneladas de CO2 a 2.8 al 2030. Entonces, para ello, se tenía que instalar 1.000 megavatios de energía hidroeléctrica, 850 megavatios de energía eólica, 300 megas de biomasa, y hasta ahora la solar sí hemos ido cumpliendo y hemos sobrepasado la cuota, pero con la eólica todavía estamos muy retrasados. Igual con la biomasa, pero en sí la República Dominicana ha ido teniendo un crecimiento exponencial con el ingreso de las energías renovables. Como pueden ver, por ejemplo, en el año 2000 prácticamente no teníamos nada absolutamente de energías renovables no convencionales, solamente hidro, un 10% hidro. Sin embargo, en el año 2012 ya tenemos al menos un 3%, 1% eólico, un poquito menos de 1% solar, y de biomasa apenas 30 megavatios. Sin embargo, para el año 2021 ya tenemos un 11% en régimen especial o energía no convencional. Como pueden ver, un 8% eólica, un 2% solar y el 1% de biomasa. Ya para el año 2022, 2023, 2024, ese porcentaje va a alcanzar aproximadamente el 13-14%.
Entonces, los proyectos de energía renovable en República Dominicana ya se tienen una capacidad concesionada de más de 5.000 megavatios en concesiones. Aquí la tenemos en detalle a junio del año 2021. Ya lógicamente se han otorgado más. Hasta el año 2021 teníamos unos 742 megavatios. Como pueden ver, vamos a verlo gráficamente, en el año 2011 apenas teníamos 33.5 megavatios, que eso era de una planta que se llama Los Cocos. Sin embargo, ya para el año 2016, que se firma en aquel momento unos 15 PPA, subimos a 195 megavatios. Pero en el transcurso del tiempo, pueden ver cómo fueron ingresando hasta que en el año 2021 tenemos 742 megavatios de energías no renovables, no convencionales. Esto es un crecimiento exponencial. Sin embargo, como pueden ver acá, esta fue cuando se firmaron los últimos 13 PPA. Mírenlo acá. Tenemos estos parques que algunos de ellos ya están en operación, como es el parque de Girasol, como es el parque de Vallasol. Hay otros parques más que ya están en operación y la mayoría ya están en construcción. Esos fueron los nuevos PPA que se firmaron el año pasado, unos 13, para un total de 1.212 megavatios de energía que provienen de fuentes renovables. Y por eso es que uno de los objetivos de la presentación es ver cuáles son los desafíos, no solamente de estos 1.200 megavatios, sino de los más megavatios que se van a ir firmando en el transcurso de los años. Entonces pueden ver aquí que de esos 1.200 megavatios hay 60 megavatios de biomasa, 368 eólicos, como vimos en uno de los compromisos medioambientales llegar a 850, y solar fotovoltaico unos 783 megavatios aproximadamente. Entonces, según lo indicado en el artículo 21 de la ley 5707, nosotros tenemos que un compromiso de llegar al 2025 con un 25% de energías renovables. Entonces, de energía que provengan de fuentes renovables. Es decir, que en el año 2021 hacían falta 800 megavatios adicionales. Ya para el transcurso de los años, ustedes saben que la demanda va creciendo y ese requerimiento también se va moviendo. Entonces, en ese momento, para alcanzar la meta, necesitábamos 800 megavatios. Entonces, esta es la evolución que la hemos proyectado hacia el 2027, cómo va creciendo, por ejemplo, básicamente la solar, como pueden ver acá, que es la que más se va instalando, y también en ese mismo sentido la eólica. Entonces, en medición neta, la medición neta en República Dominicana nace también en el año 2011 con un reglamento de medición neta. Hasta entonces, hasta diciembre del año 2021, ya tenemos 209 megavatios en energía que inyectan los paneles solares instalados en los techos de las casas de medición neta, unos 8.400 clientes. Ya para el año 2022, ese número es mucho más elevado. Miren que el crecimiento exponencial que hemos tenido desde julio del año 2011 hasta la fecha. Como pueden ver, el costo de inversión de los paneles solares ha disminuido también drásticamente. Y en ese mismo sentido se ha incrementado las instalaciones de paneles solares en la República Dominicana. Desde el 2011 hasta el año finales del año 2012, el crédito fiscal que se otorgaba era de un 75%. Según el artículo 32 de la ley 253 del año 2012, lo bajan a un 40%. Sin embargo, el crecimiento se ha mantenido. El costo de la inversión ha bajado más de un 80%. En esta gráfica pueden ver que en el año justamente en el año 2020, en plena pandemia, fue donde más paneles solares se instaló en la República Dominicana. Justamente 45 megavatios se instalaron en el año donde estuvo la pandemia. También tenemos, fuera de lo que es medición neta, tenemos unos 10 megavatios de instalaciones que tiene el Aeropuerto Nacional, que tiene, por ejemplo, hay plantas como Cemex,
AES Andrés tiene paneles solares. Podemos ver aquí cómo la planta de Quisqueya en San Pedro tiene 1.5 megas de paneles solares instalados en sus instalaciones. Si ven en el gráfico, la mayoría instala hasta 1.5 megas. ¿Por qué? Porque según el artículo 95 y 98 de la ley 5707, si la potencia instalada es inferior a 1.5 megas, usted puede continuar accediendo a los beneficios que le otorga esta ley. Ya se instala más de 1.5 megas, a pesar de que tiene que buscar una concesión y tiene que gastar más plata, también pierde esos beneficios. Es por eso que la mayoría de las empresas instalan no más de 1.5 megas. Entonces, aquí podemos ver algunas fotos de los parques eólicos Los Cocos, el primero que les dije que ingresó al sistema. Vemos acá Larimar 1, Larimar 2, que son parques eólicos de 50 megas, lógicamente ubicado en Barahona. Monte Plata Solar, que está ubicado en Barahona, que es un parque fotovoltaico de 30 megavatios y ya firmó un PPA para prácticamente duplicar esa potencia. Aquí tenemos Montecristi Solar, que son 60 megavatios, pero tiene una concesión de 100. Y así sucesivamente. Como pueden ver, acá tenemos, por ejemplo, esos cálculos son con datos reales. El factor de planta del parque eólico Larimar 1 y Larimar 2 es aproximadamente un 43% el factor de planta, que es bastante bueno. Si ven, por ejemplo, el factor de planta de Montecristi Solar es 19.5%, que es bastante bueno. Y esto yo lo construí con datos reales. Así pueden ver la curva, cómo es la curva, lo que les decía de los paneles solares, que desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche que producen. Eso yo lo construí con curvas de las inyecciones horarias de cada uno de esos parques. Entonces aquí pueden ver la curva de la demanda real, pueden ver que aquí en hora de punta es donde se demanda mayor potencia, y pueden ver el comportamiento, por ejemplo, que tiene la hidroeléctrica. Siempre las hidro se utilizan para suavizar esa curva. Miren, si no tuviéramos esas inyecciones de hidro, que lógicamente las de embalse, porque las de pasada, saben que mientras haya agua en los afluentes, se tiene que turbinar, pero las de embalse se colocan prácticamente en la punta para suavizar un poco la curva, si no fuera más pronunciada. Todo esto yo lo construyo con las curvas horarias de cada uno de los paneles, de cada uno de los proyectos, de las transacciones económicas. Pueden ver acá cómo es la curva de los parques solares, la curva de los parques eólicos. No todos los parques eólicos inyectan, si pueden ver, Parque Eólico Los Cocos, sus inyecciones más pronunciadas es cerca del mediodía, porque todo depende en qué parte del país de la República Dominicana estén situados. También pueden ver que Pecasa es más para las horas de punta que tiene sus inyecciones más pronunciadas. Entonces, ¿cuáles son los próximos retos? Uno de los desafíos, lógicamente, es que ingresen más plantas en la implementación del control automático de generación, o el AGC. Básicamente, ya hay plantas que se opera de manera automática. El AGC que han ingresado a la escala del Centro de Control de Energía, pero sin embargo todavía tenemos algunas plantas que no. Esto es el Centro de Control de Energía, que es donde se opera ya lo que es el sistema de transmisión, porque en la República Dominicana el operador del mercado es el organismo coordinador. Pueden ver cómo la superintendencia emite en el año 2019 la resolución 198-2019, que es el procedimiento para la operación en control automático de generación, el AGC. Entonces, es desde ese entonces que empiezan a ingresar plantas para que se opere de manera automática el control automático de generación. Y eso ha ayudado bastante en la regulación de frecuencia en República Dominicana. También, lógicamente, se necesitan inversiones se ha estudiado ya que aproximadamente una inversión de más de $500 millones en la red para
robustecer más el sistema de transmisión. También dentro de los pasos que se han dado es que el organismo coordinador junto con la GIZ han establecido un sistema de pronóstico para hacer un mejor pronóstico del viento, un mejor pronóstico de las radiaciones solares, de modo que se pueda hacer una mejor planificación en cuanto a la variabilidad que tienen esos parques y por ende eso ha mejorado también en gran medida el control de la frecuencia. Aquí están los resultados. Entonces, ya para los próximos pasos, finalmente, como indicamos, la normativa debe revisarse. Debemos empujar a que para que se incremente lo que es la inversión, la penetración de las energías renovables en República Dominicana. Debemos tratar de impulsar lo que es la ventanilla única, porque cuando todos saben que cuando se va a poner un parque fotovoltaico en operación en República Dominicana, en el proceso tú tardas aproximadamente un año y medio o 18 meses, y durante ese proceso tú tienes que ir a la comisión, a la superintendencia de electricidad, a las distribuidoras, tiene que ir al Consejo Unificado, tiene que ir tocar a la empresa de transmisión, a medio ambiente, tiene que tocar muchas puertas de muchas instituciones. Si hay una ventanilla única, eso va a facilitar todo el proceso y por ende va a ser más atractivo invertir en República Dominicana. También el código de red, la superintendencia está en proceso de revisión. Hay una ley de eficiencia energética que ya está en el Congreso desde julio del año 2021, mediante la cual está en revisión también. También está en proceso, que hay una vista pública ahora en el mes de octubre, el 25 de octubre, hay una vista pública para un nuevo reglamento de movilidad eléctrica. Todo eso está en proceso. Lo que tratamos de apoyar es que se acelere un poco la revisión de la normativa, básicamente la ley 12501 y su reglamento, porque esa ley solamente habla de las energías renovables en su artículo 112. Ya esa ley prácticamente debe ser reforzada para que la normativa contemple el esquema de remuneración de las baterías, de los servicios auxiliares, la energía sintética y un sinnúmero de esquemas que planteamos anteriormente durante el transcurso de la presentación. Bueno, ya hasta acá hemos terminado lo que quería aportar el día de hoy. Espero que la presentación haya sido de su agrado, que haya despertado en ustedes y en los estudiantes de República Dominicana y de los demás países ya profundizar más en estos temas, ya que conocen de manera general a grandes rasgos. Y nada, agradecer nuevamente a Jorge Gallo por darme la oportunidad de aportar estos conocimientos y básicamente lo más importante a todo el público por escucharnos. Bueno, lo dejo en la palabra del ingeniero Marte para que ya concluyamos con el tema de las preguntas. Bien, muchas gracias, ingeniero Augusto Bello. Un placer y un honor siempre compartir estos conocimientos con los colegas de nuestro Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, y mucho más a través también de la Confederación Panamericana de Ingenieros Mecánicos, Eléctricos, Industriales y Ramas Afines, COPIMERA. Dar las gracias al ingeniero Jorge Gallo Navarro, presidente de la COPIMERA, del Consejo Directivo, y a todos los demás miembros del Consejo Directivo de COPIMERA que han estado compartiendo con nosotros todas estas experiencias a través de esas conferencias. De manera programática, hemos estado llevando a todos los organismos internacionales a través del Consejo Internacional de COPIMERA, del Comité Internacional de COPIMERA. Agradecer en la persona del ingeniero Carlos Mendoza, en representación
del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores y su presidente, ingeniero civil Cristian Rojas, y a toda la Junta Directiva Nacional del CODIA, al Consejo de Dirección del Núcleo de Ingenieros Electromecánicos, Industriales y Ramas Afines, cuya representación en la Junta Directiva Nacional descansa en el ingeniero Carlos Mendoza como tesorero nacional, a todos los colegas de República Dominicana, del Núcleo de Ingenieros Electromecánicos, Industriales y Ramas Afines. Gracias a todos por participar en esta importante conferencia, donde una vez más, a través de los conocimientos que nos ofrece y nos ha ofrecido siempre el ingeniero Augusto César Bello, podemos aprender mucho de lo que es el sistema eléctrico nacional de la República Dominicana y toda esa transformación que ha estado llevándose a cabo en los últimos años para hacer más eficiente lo que es nuestro sistema energético. Como decía Augusto en la conferencia, faltan muchas cosas por hacer, eso es verdad. Como siempre en todo sistema, siempre hay cosas que mejorar y no es menos cierto que no sea así en el sector energético de la República Dominicana. Esperamos que se sigan haciendo las inversiones dentro del sector energético de la República Dominicana para que podamos brindar a todo lo que es ese sistema de desarrollo económico de la República, donde el sistema juega un papel importante. El sistema energético República Dominicana, Panamericano, del Caribe, necesita mucho de lo que son las energías renovables para ir transformándola por un tema de protección medioambiental, por un asunto de modernidad. Hay que continuar integrando lo que son las energías renovables a los sistemas eléctricos tanto de República Dominicana como Panamericano. Esperemos que se sigan haciendo las inversiones. Ingeniero Jorge Gallo, agradecer al ingeniero Mieses, al ingeniero Edwin Mieses, al ingeniero Ochoa también, que te maneja la plataforma de Copimera, y a todos los colegas de Copimera, del Consejo Directivo y de los comités internacionales, agradecerle la anuencia, la participación, y continuaremos más adelante con lo que es el programa de conferencias internacionales que nos hemos dado para este periodo de Copimera, donde enriquecemos los conocimientos de los profesionales nuestros para que puedan abrir ese abanico de oportunidades en su ejercicio profesional. Es un compromiso que tenemos, tanto de Copimera como del CODIA, ofrecer conocimiento a los profesionales de las ingenierías, en este caso la ingeniería electromecánica, industrial y ramas afines, para que sean más eficientes en su servicio profesional, en su ejercicio profesional. Muchas gracias, buenas tardes, y que el Señor le dé muchas bendiciones a todos. Amén. Muchas